¿Sabías que la frase más famosa de María Antonieta nunca la dijo? Todos hemos escuchado esa historia. El pueblo francés se muere de hambre, no tiene ni pan, y la reina responde con frialdad, pues que coman pastel. Suena cruel, ¿verdad? Esa sola frase convirtió a María Antonieta en el símbolo perfecto de la reina caprichosa, derrochadora y desconectada del sufrimiento del pueblo. Pero aquí viene la primera gran revelación de este video. Esa frase es completamente falsa. No existe ninguna prueba histórica de que María Antonieta la haya dicho jamás. La idea aparece en las confesiones de Jean-Jacques Rousseau, escritas alrededor de 1765 a 1770. Rousseau habla de una gran princesa de forma genérica como un ejemplo literario para criticar la indiferencia de la nobleza. No menciona a María Antonieta en absoluto. En ese momento ella era solo una niña de entre 9 y 12 años en Austria. Ni siquiera había pisado Francia. Los revolucionarios tomaron esa anécdota antigua y se la atribuyeron a ella años después para pintarle como una mujer insensible y cruel. Y es precisamente por eso que tenemos que preguntarnos, si no fuera por esa frase tan famosa, ¿por qué todos lo odiaban tanto? ¿Por qué se convirtió en la mujer más odiada de la historia de Francia? Para entenderlo mejor, primero tenemos que conocer quién era realmente María Antonieta y cómo se construyeron los mitos a su alrededor. María Antonieta nació el 2 de noviembre de 1755 en Viena, Austria. Su nombre completo era María Antonia Josefa Juana de Habsburgo Lorena. Era la hija menor de la poderosa emperatriz María Teresa de Austria y del emperador Francisco I, decimoquinta y penúltima hija de la pareja imperial. Creció en un ambiente donde recibió una educación más orientada a las artes, la música y los modales que a la política profunda. Desde pequeña fue preparada para un matrimonio estratégico. A los 14 años, en 1770, le enviaron a Francia para casarse con el futuro rey Luis XVI, quien en ese momento era el heredero al trono, conocido como el Delfín de Francia. Fue un matrimonio puramente político para sellar la paz entre Austria y Francia, dos potencias que habían sido enemigas durante siglos. Llegó a Versalles siendo casi una niña. No hablaba bien el francés al principio, no conocía las estrictas y sofocantes reglas de la corte francesa y sobre todo era extranjera. Desde el primer día la llamaron la austriaca, un apodo que pronto se convirtió en insulto. La corte francesa era un nido de intrigas, protocolo rígido y envidias constantes. Las tías del rey y muchas damas de alto rango la miraban con desconfianza y desprecio. Al principio María Antonieta intentaba adaptarse. Era extrovertida, alegre, le gustaba bailar, el teatro, la moda y escapar del formalismo opresivo de Versalles. Construyó su pequeño refugio en el Petit Trianon, un lugar donde podía ser más ella misma, rodeada de amigos cercanos. Pero esa libertad que se permitía fue usada en su contra. La llamaban frívola, presumida y caprichosa. Poco a poco la antipatía creció. Y aquí es donde empieza a aparecer los grandes mitos que la rodearon. El primero fue la famosa frase que coman pastel, que se le atribuyó sin pruebas. El segundo fue la imagen de una reina derrochadora que arruinó las finanzas de Francia. La apodaron Madame Déficit. Es cierto que gastaba en ropas, joyas, pelucas y fiestas. Le encantaba la moda y renovar sus habitaciones. Sin embargo, el verdadero problema económico de Francia venía desde mucho antes. Guerras costosas como la Guerra de los 7 Años, el apoyo financiero a la independencia de Estados Unidos, malas cosechas repetidas y un sistema fiscal injusto, donde los nobles y el clero apenas pagaban impuestos. Ella no era la causa principal del déficit, aunque sí se convirtió en el blanco fácil y visible. Muchos otros en la corte gastaban igual o más, pero el pueblo y los propagandistas enfocaron toda la furia en la reina.
El tercer mito, y el más oscuro y destructivo, fueron las acusaciones sexuales. Los revolucionarios publicaron cientos de panfletos pornográficos donde la acusaban de tener decenas de amantes, tanto hombres como mujeres. Decían que mantenía relaciones lésbicas con sus favoritas. Llegaron incluso a acusarla de incesto con su propio hijo Luis Carlos, que en ese momento tenía tan solo 8 años. Esa acusación fue completamente inventada como propaganda revolucionaria. No existían pruebas históricas ni testimonios fiables. Era la forma más efectiva de atacar su imagen como mujer y como madre, convirtiéndola en un monstruo moral. En realidad, María Antonieta era una mujer joven y bonita que intentaba sobrevivir en un entorno hostil. Su matrimonio con Luis XVI tardó años en consumarse, lo que generó más chismes y presión. Tuvo 4 hijos, aunque 2 murieron jóvenes. Fue una madre dedicada, especialmente en los años difíciles. Cometió errores como favoritismos hacia sus amigos y cierta ingenuidad política. Pero no era el monstruo que pintaban, era una persona real, con virtudes y defectos, atrapada en un mundo de lujo y aislamiento, que no le permitía entender completamente el sufrimiento del pueblo común. Ahora que ya vimos la diferencia entre los mitos y la realidad de su vida, surge la pregunta más importante. Si los grandes mitos no eran del todo ciertos, ¿por qué el odio fue tan brutal y tan unánime? Para responder esto, tenemos que entrar en la parte más interesante. Francia en esa época estaba sumida en una crisis profunda, hambre generalizada, deudas enormes acumuladas por décadas de guerras y gastos de la monarquía, malas cosechas que provocaban escasez de pan y un sistema feudal que mantenía a la mayoría de la población en la pobreza, mientras la élite vivía en la opulencia. El pueblo estaba frustrado, enfadado y desesperado. Necesitaba respuestas y sobre todo culpables. Cuando la gente está desesperada, el cerebro busca chivos expiatorios. En vez de analizar problemas complejos como el sistema económico roto, las decisiones políticas fallidas de reyes anteriores o las estructuras de poder injustas, es mucho más fácil señalar a una sola persona y decir, ella es el problema, ella es la culpable. María Antonieta era el chivo expiatorio perfecto por varias razones poderosas. Primero, era extranjera, la austriaca. Francia y Austria habían sido enemigas históricas durante siglos. Muchos franceses creían que ella seguía siendo leal a su país de origen y que conspiraba en secreto contra Francia, enviando dinero o información a su hermano el emperador José II. Cada vez que había un problema político o militar, la culpaban a ella automáticamente. Segundo, era mujer y joven, en una época profundamente machista, una reina que disfrutaba de la moda, las fiestas y que no se quedaba callada ni seguía todas las reglas estrictas de la corte, era vista como una amenaza del orden establecido. Atacaron su feminidad, su sexualidad y su rol maternal para deslegitimarla por completo. La misoginia jugó un papel clave en cómo la demonizaron. Tercero, era visible y simbólica. Vivía en el lujoso Versalles, rodeada de la riqueza, mientras el pueblo pasaba hambre en las calles de París. Aunque la monarquía completa representaba el problema, ella era la cara más fácil de odiar. Joven, extranjera, mujer y con gustos que parecían frívolos en tiempos de crisis. Pero el odio no creció de forma natural. Fue alimentado deliberadamente por una campaña de propaganda masiva. Los revolucionarios y opositores a la monarquía usaron panfletos, caricaturas y rumores que se repartían por todas partes. Era como el TikTok, Twitter e Instagram de la época. Una mentira repetida miles de veces se convertía en verdad para la mayoría de la gente. Estos libelos pornográficos y difamatorios no solo atacaban su carácter, sino que la convertían en el símbolo de todos los vicios del antiguo régimen. El odio colectivo se volvió un tipo de entretenimiento. Decir cosas horribles sobre la austriaca unía a la gente, les daba una causa común y un enemigo claro contra el que dirigir su furia. Una vez que la narrativa María Antonieta es el enemigo se instaló firmemente en la mente colectiva, cualquier defensa sonaba como traición. La gente dejó de ver a una persona real con matices y empezó a ver un símbolo de todo lo malo de la monarquía.
como el lujo excesivo, la corrupción y la indiferencia hacia el sufrimiento popular. Esto creó un efecto de linchamiento moral, donde la verdad importaba menos que la cohesión del grupo en torno al odio. Y ahora que ya entendemos cómo se construyó ese odio hacia María Antonieta, vamos a profundizar en la psicología detrás de todo esto. El odio colectivo funciona por varios mecanismos psicológicos, muy antiguos y muy humanos. El primero es la necesidad de simplicidad cognitiva. Cuando hay una crisis grande, ya sea económica, social o política, el cerebro humano prefiere una explicación simple y clara. Es culpa de esa persona mala, en vez de aceptar que los problemas son complejos, multifactoriales y difíciles de resolver. Culpar a un individuo o a un grupo pequeño libera la frustración y da una sensación de control. El segundo mecanismo es el chivo expiatorio clásico. Desde tiempos antiguos, las sociedades han sacrificado a alguien para liberar la tensión grupal y restaurar un sentido de unidad. María Antonieta cumplía todos los requisitos ideales para ser ese chivo. Era diferente por su origen, visible por su posición, simbólica como representante de la monarquía y vulnerable porque era mujer en un mundo dominado por hombres. Al enfocarse en ella, el pueblo podía canalizar su ira sin tener que cuestionar el sistema entero de inmediato. El tercero es el efecto de contagio social y la propaganda repetida. Cuando mucha gente repite lo mismo, ya sean rumores, caricaturas o mensajes en panfletos, el cerebro tiende a creerlo por el simple peso de la repetición y la presión social. La propaganda de la época funcionaba exactamente igual que los linchamientos mediáticos o las cancelaciones que vemos hoy en redes sociales. Una acusación se viraliza, se amplifica y pronto se convierte en consenso, sin que nadie verifique los hechos. El cuarto es la deshumanización. Una vez que conviertes a alguien en la mala o en el monstruo, dejas de verla como una persona con sentimientos, familia y complejidades. Puedes justificar cualquier cosa, insultos brutales, violencia física o incluso la muerte. En el caso de María Antonieta, los panfletos la retrataban como una ninfómana depravada, una traidora y una mala madre, lo que hacía más fácil aceptar su ejecución. Y lo más impactante es que esto sigue pasando exactamente igual en la actualidad. Mira las cancelaciones masivas en Internet. Una persona comete un error, real o imaginario, o simplemente no encaja en la narrativa del momento, y de repente miles o millones de personas la atacan sin conocer toda la historia, sin contexto y muchas veces sin pruebas sólidas. No importa la verdad completa, importa la narrativa que une al grupo y que les da una sensación de superioridad moral. María Antonieta fue una de las primeras canceladas de la historia moderna, solo que el precio que pagó fue su cabeza en la guillotina en vez de perder seguidores o patrocinios. Además, este mismo fenómeno de rechazo colectivo sirvió como herramienta política. Los líderes revolucionarios usaron el desprestigio de la reina para movilizar al pueblo, unir facciones y justificar la violencia extrema de la revolución. Al convertirla en el símbolo del mal, cualquier acto contra la monarquía parecía justificado y heroico. Todo esto nos lleva al trágico final de su historia. El 16 de octubre de 1793, María Antonieta fue ejecutada en la guillotina en la Plaza de la Revolución, hoy conocida como Plaza de la Concordia en París. Tenía solo 37 años. Su juicio fue una completa farsa. La acusaron de traición a la patria, de haber arruinado las finanzas del país, de conspirar con potencias extranjeras e de incesto con su hijo. Ella respondió con dignidad, especialmente cuando le preguntaron sobre la acusación de incesto. Mirando al público, apeló a todas las madres presentes. Subió al cadalso, la plataforma de ejecución, con un vestido blanco sencillo. Mientras subía las escaleras, tropezó accidentalmente y pisó el pie del verdugo. Según algunos relatos posteriores y anecdóticos, murmuró algo como «Disculpe, señor, no fue mi intención». Entonces la cuchilla cayó y la multitud gritó «¡Viva la República!». Su cuerpo fue arrojado a una fosa común, sin honores ni ceremonia.
Después de la revolución, los restos de Luis XVI y María Antonieta fueron exhumados y trasladados a la Basílica de Saint-Denis, donde hoy se encuentran monumentos en su memoria. Sin embargo, durante la revolución, las tumbas reales fueron profanadas y los restos mezclados con otras fosas, por lo que no es posible identificar con certeza los cuerpos individuales. Los monumentos actuales son principalmente conmemorativos. María Antonieta no era una santa, cometió errores, vivió en un mundo de privilegios extremos y en muchos momentos no logró empatizar con el dolor del pueblo francés. Disfrutó de lujo y cometió ingenuidades políticas que empeoraron su imagen, pero tampoco era el monstruo cruel y depravado que los revolucionarios necesitaban para justificar la violencia de la revolución. Fue víctima de algo muy antiguo y muy humano, la necesidad de tener un enemigo fácil y visible cuando las cosas van mal en una sociedad. El odio colectivo no necesitaba hechos completos ni matices, solo necesitaba una historia simple que todos quieran creer, porque les da alivio, unidad y un objetivo claro. La próxima vez que veas un odio colectivo en redes sociales, un linchamiento moral o alguien convertido en el malo del momento sin que se escuche su versión completa, pregúntate, ¿estamos viendo la verdad completa o estamos buscando un chivo expiatorio para sentirnos mejor como grupo? ¿O acaso estamos repitiendo el mismo patrón que destruyó a María Antonieta hace más de 200 años? Quiero que me cuentes en los comentarios qué opinas. ¿Crees que María Antonieta fue más víctima que villana? ¿O piensas que merecía parte del odio por su estilo de vida? Si te gustó este video que mezcla historia real con psicología, dime si quieres que haga más de ese estilo. Hablar sobre Cleopatra, Juana de Arco o cualquier otra figura histórica que fue odiada o incomprendida por mecanismos similares. Si te interesa este tipo de contenido, suscríbete para más historias como esta y recuerda, antes de juzgar a la próxima villana, quizá valga la pena preguntarnos qué historia hay detrás.